se nos ha pedido este espacio. Bueno, el Gabinete Económico en ese periodo, 2010-2022, ha pedido a Telenoticias Estelar un espacio como el que tuvo o ha tenido aquí la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, para también ellos exponer sobre ese resumen que ayer hizo la abogada Moncada. Exministro Marco Midense, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarles y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, voy a referirme de manera muy general en 4 temas de presupuesto. Quiero hablar un poco de los ingresos, de la deuda y de las reservas. No sin antes decir que como ciudadano hondureño deseo lo mejor al nuevo gobierno. Aprovecho a recalcar también que siempre he estado a favor de la transparencia y que soy temeroso de Dios y considero que siempre actué dentro del marco de la ley cuando tuve el privilegio enorme de servir a mi país durante 9 meses. También reconozco que hoy estamos en una situación crítica en el mundo y compleja y se debe ser propositivo. Por eso es que estamos en la expectativa de estos primeros 100 días de gobierno y no quisiéramos que el informe que se presentó el día de ayer sea un punto de partida para no cumplir las promesas del pueblo hondureño. Quiero recalcar también que durante mi gestión de 9 cortos meses enfrentamos un año bien atípico. No nos puede olvidar que seguimos con las consecuencias del 2020, la pandemia. En ese año sufrimos la pandemia, el inicio, 2 huracanes que pegaron en la zona más productiva y luego trabajamos el tema de las vacunas, que fue una situación compleja en el mundo. Siento que en ese momento cumplimos, apoyamos la reactivación económica. La caída del año 2020 fue de negativo 10%. El año pasado que llegamos a niveles superiores al 11% en ese rebote. Y pudimos asignar los recursos. También decir que no se dejó de cumplir obligaciones durante ese año. Pero permítanme de manera muy general referirme al primer punto, presupuesto. Hay que explicar lo que es un presupuesto y que el presupuesto se dejó aprobado por el Congreso anterior, pero puede perfectamente este gobierno revisarlo. Nosotros entendemos que ya con este año la economía no se ha cerrado. Tengo información que en muchos rubros económicos estamos en niveles prepandémicos incluso. Se ha abierto la economía. Impuestos deben haber. Yo a diario, Renato, pago impuestos. Usted cuando va al comercio paga impuestos. Y cada quien entiende también que este gobierno tiene sus prioridades y ellos pueden reformular su presupuesto de acuerdo a su visión. Y también quiero recalcar que como diputado de la bancada estamos aprestos a poder recibir esto en la Cámara Legislativa. Pero es importante recalcar que el presupuesto es básicamente en este momento hablar de administrar flujos. No es lo mismo el papel, el número que se presupuesta, que se estima, de lo que es la disponibilidad financiera. Y ese ingreso es lo que se va recolectando a medio del año. Así es que aquí hay 2 variables importantes que es fundamental que entendamos. Usted presupuesta para el año, pero los ingresos van entrando diariamente. Entonces, uno es el ingreso y el otro es la ejecución. Esa variable de ingreso, yo recuerdo en el 2020, cuando en agosto entré en finanzas, sufrí la caída más grande de la historia, 25% casi de ingresos cayeron. Pero aún con esa caída tan grave, que es casi una cuarta parte de lo que no recibíamos ese año, se cumplieron las obligaciones. Pusimos al día a los empleados de primera línea, a los docentes teníamos un rezago de apenas 2 semanas. En ese diciembre se pagó la obligación del bono soberano y cumplimos en gran parte sin declarar emergencia. Y es importante ahora entender si en ese año que fue muy atípico, que redujimos, como le digo, una cuarta parte de los ingresos, cerrada la economía, hoy en el 2022 con la esperanza de que la economía siga abierta. Sé que hay problemas sistémicos, viene la inflación, el problema de Ucrania y Rusia nos va a afectar obviamente, pero es una economía abierta. Típicamente en los primeros 10 días se recauda el aporte a la conservación del patrimonio vial, el ACPB, el famoso impuesto al combustible, llamémoslo. También en los primeros días se recauda el impuesto sobre venta. Usted podría estimar que típicamente por mes podrían estar entrando en este concepto de ingresos tributarios al día de 300 a 400 millones diarios. Estamos hablando que al mes usted tendría, en una economía abierta como la tenemos hoy, de 2.500 a 3.000 millones mensuales. Hay varias maneras de financiar también, eso es importante recalcar. Yo vi una gráfica ayer que se había un déficit de 7.000 mensuales, pero no solo es ver ingresos tributarios, también hay que ver que hay financiamiento por fuente externa y también por colocación de deuda interna. Así es que no solamente del lado de los ingresos vemos tributación, sino que también tenemos que ver el financiamiento que se hace con deuda externa, como he dicho, y colocar deuda interna. Le voy a poner un ejemplo de por qué es importante el tema de los ingresos.
Mire, si en el 2020, con el impacto que tuvimos, pudimos pagar impuestos, salarios, hemos venido estabilizando los pagos, digamos, cada 20 de cada mes. En diciembre, si no me equivoco, entre el 8 y el 20 se pagaron aguinaldo y se pagaron salarios. En enero, todas las planillas cagadas fueron pagadas los salarios. Yo me preguntaría entonces qué comportamiento drástico ha de haber cambiado de enero a febrero para que no tengamos el ingreso para poder enfrentar las planillas, por ejemplo. Es una pregunta que hago. Si la economía está abierta y si los ingresos se siguen dando, tributarios en este caso, podríamos decir que tendríamos un ingreso de aproximadamente entre 2.500 a 3.000 millones, y pongamos una pluma a un número estimado. La planilla de los docentes, más o menos 1.300 millones de lempiras al mes. La planilla de salud ronda unos 600 millones de lempiras. Estamos hablando de 2.000 millones. Con los ingresos que nosotros, que la página web de CEFIN daba el 24 de febrero de 15.000 millones, solo podríamos entonces decir que habría un recaudo suficiente con una economía abierta para poder enfrentar estas obligaciones. Voy a hablar un poco de la deuda. Quiero ser muy enfático que en Honduras la deuda proveniente del endeudamiento externo e interno es sujeto de auditorías externas e internas también por el Tribunal Superior de Cuentas y por organismos internacionales. Yo sugeriría consultar al Fondo Monetario, al BID, Banco Mundial, Banco Centroamericano, de la cartera de Honduras y de la responsabilidad con que hemos mantenido. Más o menos representa un 48% de la economía y estaríamos llegando a entender que el financiamiento que hemos obtenido es bien concesional, es decir, es barato, es con tasas de interés bien baratas, con periodos de gracia bien largos y plazos largos también. Yo, Renato, le pasé una gráfica, me permite decir, por favor, tal vez ver la primera gráfica que le envié, que ahí podemos ver una comparación de la deuda en la región. Bueno, aquí tenemos una gráfica del saldo de la deuda de lo que es el sector público no financiero. Para fines prácticos, esto es lo de la deuda. Vamos con la gráfica segunda, con la otra gráfica, por favor, producción. Saldo de deuda. Si podemos ir a la primera, a esa es la primera, Renato. Le voy a poner aquí las estadísticas, y yo con mucho respeto a la autoridad y al pueblo hondureño también, pues porque estos son datos duros, ¿verdad? Honduras, si usted se fija, en esa comparación de la deuda total, aquí es deuda total externa e interna contra la economía, contra el Producto Interno Bruto, a junio del año pasado, comparación con el 2020, que fue cuando nosotros básicamente recibíamos la pandemia, tenemos una relación de 52%. Si usted se fija, somos la segunda más baja. El país que tiene una política más conservadora en deuda, que no se endeuda, es Guatemala, y por sus propias causas. Pero si usted se fija, comparado con Nicaragua, con El Salvador, con Panamá y Costa Rica, Honduras mantiene el ratio, la relación deuda pública total con la economía, la segunda más baja de la región. Y es que este es un dato fundamental a entender. También en la siguiente gráfica, si me permiten, pusimos los números absolutos. Esos son los valores ya, digamos, en dólares. Y quisiera, si me permiten, en la siguiente, observar la deuda, por ejemplo, no sé si, la deuda de Costa Rica, números absolutos al tercer trimestre del año pasado, en dólares son 47.000 millones de dólares. Y estamos comparando la región porque son economías relativamente de tamaño similar. El Salvador, que tiene un alto ratio de endeudamiento, tenía 17.000 millones de dólares. Guatemala, 25.000 millones de dólares, pero es una economía mucho más grande en la región. Y Honduras cerraba en 14.203 millones de dólares. República Dominicana, 4 veces eso, 47.559 millones, y Panamá, 39.999 millones de dólares. Así es que, en comparación con la región, yo quiero destacar que el 2020 al 2022, al 2021, es muy diferente de hablar previo al 2020, porque la pandemia obligó a que todos los países del mundo buscáramos deuda. Los únicos países que no pudieron obtener financiamiento son los que eran insolventes. Definitivamente los que los organismos de crédito internacional no valoraban que podían tener capacidad de pago. Así que Honduras sí obtuvo financiamiento y lo obtuvo concesional. Y muy importante hablar de este tema porque en la siguiente gráfica podemos observar cómo esto se vincula con la calificación crediticia. Si usted fija, Honduras tiene una calificación crediticia que en los últimos años es de las mejores.
Pero eso de calificación crediticia de Moody's y Standard & Poor's, ¿cómo se traduce en el ciudadano de a pie? ¿En qué me sirve que Honduras tenga indicadores estables y calificaciones altas? ¿De qué me sirve? Bueno, primero porque permite que los gobiernos accedan a recursos con menos costos, porque la prima es más baja, hay menos riesgo y menos interés. Segundo, se fomenta la inversión. Usted voltea a ver a los mercados y dicen, bueno, Honduras no tiene tanto riesgo país, está bien calificado, como cuando usted va a sacar un préstamo al banco y dicen, bueno, usted es un buen pagador, solvente. Entonces esto promueve inversión. Mejores oportunidades de empleo, obviamente, y mejores ingresos en la familia hondureña. Esas son las condiciones de vida de la población hondureña que buscamos. Y, fundamental, tasas de interés. Mire usted que, por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos por primera vez una tasa de interés en el sector vivienda de clase media, primer vivienda, de 5%. En el tema agrícola, 5%. Jamás en la historia se había visto una tasa de interés por año al 5% para promover y estimular el sector alimentario y estimular también la construcción de vivienda. Y quiero cerrar con el último tema, que es fundamental también decir lo que es la reserva. Esto es algo que tenemos que cuidar. Este es el patrimonio, esta es la estabilidad del país, este es el ahorro de nosotros. Y las reservas, gracias a Dios, si ustedes ven esa gráfica que fue del último informe del Banco Central de Honduras, del Departamento de Estabilidad Financiera, ven un incremento. Ahí podemos observar que al primer trimestre del 2021 el saldo de reservas totalizaba más de 8.252 millones de dólares. Esto prácticamente es un tercio de la economía. Estamos hablando de un tercio de la economía prácticamente. ¿Qué significa esto? Que estas reservas son nuestro patrimonio, el de usted, el que me escucha, el que me mira, y afectarlas podría causar depreciación del lempira frente al dólar, pero también, imagínense usted, sumado al efecto de la inflación. Así es que yo cierro agradeciendo el espacio y decirle que durante mi gestión quiero destacar que tuve que enfrentar esa caída de ingresos histórica en 2020. Negociamos con éxito el cierre de la vacuna Pfizer a un precio de mercado, redujimos la tasa de crecimiento de endeudamiento, logramos pagar el bono soberano y cerramos un año fiscal con una reducción de déficit fiscal y nos tocamos las reservas a pesar de que enfrentamos tres crisis, los dos huracanes, la pandemia y la economía. Exministro Marco Midense, lo invito, queda la invitación planteada públicamente para un debate con la ministra actual de Finanzas. En democracia, esos debates así son los que la gente quiere ver. Debates justamente para construir. Cierto, habrán disensos, pero lo importante es que a partir de esos contrastes el país sea capaz, a través de las actuales autoridades, de corregir distorsiones y enfilarse a lo que nosotros queremos: progreso económico, inversión nacional extranjera suficiente, generación de empleo, combate a la corrupción. Es lo que la gente aspira en este momento, ser capaces que si hay motivos de persecución penal por corrupción en gobiernos anteriores, funcione el Ministerio Público, funcione la justicia, pero que tengamos y estemos convencidos todos, y sobre todo las nuevas autoridades, que lo que el país quiere es que corrijan lo malo que pudo haberse cometido y emprender un camino de políticas públicas para generar empleo, crear riqueza. Eso es lo que anhela Honduras. Muchas gracias, ministro. El ministro Marco Midense queda invitado para un frente a frente con la actual ministra Rixi Moncada. Hasta luego. Buenas noches.